Respecto a cómo la pandemia ha agravado nuestras desigualdades económicas, yo diría que fundamentalmente ha acrecentado las brechas en términos de salud y en términos de educación entre los sectores urbanos y los sectores rurales del país, ¿no? Al punto de que hoy en día la gran mayoría de eh, eh, adolescentes, niñas y niños en edad escolar en los sectores rurales del país están abandonadas, está abandonada por el sistema educativo. Se habla de deserción escolar, pero me parece que ese es un término equívoco, porque las niñas, los niños, los adolescentes en edad escolar en los sectores rurales no han abandonado la educación. Es el sistema educativo del país el que los ha abandonado en este momento de pandemia, ya que el sistema educativo del país no puede llegar donde se encuentran viviendo ellos. Por otro lado, también las brechas de salud justamente entre los sectores rurales y urbanos se han acrecentado en estas condiciones. Y por supuesto, dentro de los sectores urbanos, además de estas brechas preexistentes en salud y educación, se han agravado también las brechas en torno a la accesibilidad de los alimentos, ¿no? Y bueno, hay sectores urbanos que empiezan a sentir la mala nutrición y la desnutrición como producto de la pérdida de los ingresos que muchas familias tenían antes de la pandemia y que eran básicamente ingresos ubicados en el sector informal o en sectores laborales donde se requiere digamos, el trabajo manual y el contacto físico entre las personas. Bueno, otra de las brechas que la pandemia ha agravado tiene que ver con las brechas de género. Y esto hoy en día se está expresando además de una manera brutal en la violencia de género que se está manifestando de manera intrafamiliar. Todavía no tenemos datos exactos sobre eh, lo que ha sucedido en estos meses de pandemia, pero los indicadores que se tienen revelan que ha habido un incremento tanto en la violencia física, en el castigo físico, como en las violaciones dentro de las diversas comunidades y familias de nuestra sociedad. Todas estas desigualdades tienen que ver con un sistema que en las últimas décadas, por más de 20 años en realidad, ha abandonado tanto el sistema educativo como el sistema de salud. Tal vez, bueno, no sería justo decir que los ha abandonado, pero sí que los ha precarizado, ¿no? La prioridad del sistema económico-político del país ha sido promover a las grandes empresas. Entonces, digamos que ha más bien establecido una serie de privilegios para las grandes empresas eh, que han significado, por ejemplo, reducciones enormes en sus obligaciones tributarias, eh, facilidades, incluso en términos financieros y en términos de flexibilidad en el sistema laboral, ¿no? Entonces, si uno piensa que por más de 20 años, dentro del actual modelo económico-político del país, se ha invertido menos del 10% del Producto Bruto Interno
en salud y en educación, entonces uno puede ver que en realidad esta, esta crisis no ha hecho más que golpear en el suelo a un sistema de salud y a un sistema de educación que ya venían sufriendo de anemia, pero una anemia que no es producida por descuido, por olvido, por casualidad, ¿no? Sino que es una anemia que tiene que ver con las prioridades que el Estado peruano ha establecido y que son prioridades que se ajustan o se acomodan o que se someten al rol que el sistema económico internacional le ha asignado al Perú, ¿no? ¿Cuál es ese rol? El Perú es un país exportador de materia prima, ¿no? Por lo tanto, eh, lo que interesa, digamos, para el sistema económico internacional es que esta producción crezca, que esta producción además tenga un costo muy bajo y eso se consigue con eh, salarios muy bajos para los trabajadores, pagando muy pocos impuestos, ¿no? Y otro tipo de facilidades. Eh, y esto ha hecho entonces que estas facilidades han hecho que justamente nuestros sistemas de educación y nuestros sistemas de salud sean sistemas que ya estaban prácticamente colapsados antes de esta pandemia. El sistema de salud ya estaba colapsado y todos sabemos que en las puertas de los hospitales, esperando atención o esperando ingresar a los hospitales, muchas veces las personas morían. Y además sabemos que existe un déficit en servicios de salud a lo largo del país, ¿no? Razón por la cual mucha gente tenía que atravesar todo el territorio nacional para llegar a Lima, para poder tener la posibilidad de una atención médica apropiada. Bueno, para el sistema internacional, como les decía, sistema que además es de alguna manera administrado por agencias internacionales o organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú tenía que jugar o tenía que ocupar un rol de dependencia, ¿no? Dentro de ese sistema económico internacional. Y eso suponía entonces que, por ejemplo, el Perú no sea un país productor de ciencia ni tecnología, sino que sea un importador de ciencia y tecnología. Razón adicional para no invertir en educación. Todos sabemos que los fondos, por ejemplo, con los que dispone Concitec para promover el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el país son insuficientes. Prácticamente es algo simbólico, que realmente no va a lograr promover la ciencia y tecnología que el Perú necesita. Por ejemplo, en estos momentos de pandemia, muchos países con economías muchísimo más limitadas que la peruana están desarrollando su propia vacuna frente a esta pandemia, ¿no? Esto no es una prioridad del gobierno peruano. La prioridad del gobierno peruano será en todo caso importar esa vacuna, ¿no? Comprar, posiblemente la primera dosis sea gratuita, pero luego esas dosis se van a comprar. Y, y, y ese es, digamos que, el rol que juega el Perú en este sistema económico. Tiene que, digamos, garantizar y promover que las potencias industriales tendrán aquí un mercado, ¿no? Tanto en temas de salud como en cualquier otro tema. Cuando tenemos el capital humano y el capital económico suficiente para desarrollar, por ejemplo, nuestra propia vacuna. Y hablo ahora del tema de la salud porque es un tema prioritario, cuando podría hablar también de todos los otros temas en los cuales podemos desarrollar ciencia y tecnología, como cualquier otro país, ¿no? No tenemos que tener un lugar de dependencia en el sistema económico internacional, que de hecho esto ya nos ha hecho demasiado daño. Y en ese sentido, creo entonces que lo que tenemos que hacer como país es luchar por nuestra autonomía,
dentro de la interdependencia económica internacional, ¿no? Pero no podemos quedarnos en este lugar de dependencia que nos ha llevado a lo que hoy en día estamos viendo en el país. Y en ese sentido, entonces, como país, tenemos que priorizar la educación y la salud para construir un país realmente independiente, 200 años después de proclamada nuestra independencia. Bueno, el próximo año, ¿no? Muchas gracias.